Buenas noches. El paro subió en Aragón en 1.722 personas en enero, pero baja si lo comparamos con enero del año pasado. 11.525 personas menos en el paro. Son datos del Ministerio de Empleo. Los analizamos con nuestros invitados y hablaremos además de los nuevos grados de 3 años en las universidades y las reacciones que ha provocado esta reforma. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan en mesa de redacción Isabel Lecina, directora de Fundación Basilio Paraíso. Buenas noches. Buenas noches, María. Benito Carrera, de Comisiones Obreras. Benito, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Carlos Auras, presidente de Cáritas Aragón. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Vamos a comenzar hablando de los datos del paro del mes de enero que conocíamos. Decíamos que suben los desempleados en Aragón en más de 1.700 personas. Si lo comparamos con enero del año pasado, de hace un año, son datos más positivos, ya que bajan en más de 11.500. Un primer análisis de estos datos, Isabel. Bueno, nosotros presentamos la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, presentamos nuestros datos de coyuntura. Ya en el mes de diciembre había habido un pequeño repunte del desempleo y del paro en Aragón, y el análisis que nosotros hacemos de esta situación tiene que ver con comportamiento. Efectivamente, sí, los datos macroeconómicos van bien, pero la situación del paro sigue teniendo cierta inestabilidad en el conjunto de España y en Aragón de una forma especial, arrastrado sobre todo por el sector servicios. El comportamiento de la industria está siendo razonablemente bueno, pero el sector servicios sigue lastrando mucho nuestra actividad económica. Suponemos, lo podemos contrastar después, por el mal comportamiento del consumo interno y por lo que esto significa de ralentización de la actividad económica en un sector tan importante para nosotros como el sector del comercio, ¿no? El comercio en Zaragoza, en Aragón, es una parte importante de nuestra actividad económica, y el sector comercio lo está pasando realmente mal, ¿no? También ha coincidido, Benito a lo mejor ahí nos puede dar datos, también con los últimos ajustes probablemente del sector financiero, ¿no? Que aquí en Aragón también ha sido importante, y también en el sector de telecomunicaciones ha habido algunas cuantas empresas que han hecho ceses temporales o totales de actividad, que ha repercutido también de una forma notable en el incremento de las tasas de desempleo. Aún así, la expectativa que nosotros tenemos desde la Cámara y desde la Fundación Basilio Paraíso en relación con la evolución del paro en el próximo año, siempre con las interrogaciones y las prevenciones que debemos tener en una situación en la que efectivamente el escenario macroeconómico parece que avanza por buen camino, pero sigue teniendo
tanto en los ámbitos económicos como en los ámbitos políticos. Este año es un año de dos elecciones generales aquí y hay una situación de coyuntura política también en Europa ciertamente complicada que pueden dar al traste con algunos leves avances que estamos consiguiendo. Como te decía, la expectativa que nosotros tenemos, la proyección que hacemos con respecto al paro en Aragón y en España es que este se reduzca en este año 2015, no de una forma notable, pero con un crecimiento que nosotros estimamos en el próximo año del 2,5% de crecimiento del PIB para Aragón, pues estimamos que el paro puede reducirse en cierto porcentaje, ¿no? Estamos ahora en el 18,7, 19, pues que pueda quedarse entre el 15,5 y el 16 para finales del año próximo. Benito. Sí, yo creo que comienza 2015 y comienza con una mala noticia, comienza con un aumento del paro en más de 77.000 personas. Hay una bajada importante en el tema de las afiliaciones y una tercera causa es que hay menos personas protegidas. Por tanto, esa es la radiografía real. Y la radiografía real también es que se han destruido durante el 2014 200.000 empleos, con lo cual y el desempleo está en estos momentos a un nivel de una década en el marco de las prestaciones. Hace 10 años había más gente recibiendo prestación, ¿no? De que en Aragón estamos hablando de que prácticamente más de 36.000 hogares no reciben ninguna prestación alguna. Me refiero más allá de toda esa frase y toda esa parafernalia que a veces el gobernante dice, brotes verdes, raíces profundas y toda esta historia. Esto es un rollo que no se lo cree nadie, ¿no? Claro, ¿esto qué significa? Al final hay que decir, tenemos 4,5 millones de personas que están en el desempleo. Eso es lo que tenemos que decir. Que hay una mala eficacia a la hora de tomar medidas efectivas contra el desempleo. No se están tomando las correctas. Y hay otro dato preocupante hoy, que es lo del desempleo. ¿Cómo se consolida el desempleo precario? ¿No? ¿Cómo se está consolidando? Eso sí que es preocupante. Pero hay otro dato igual de preocupante y que tiene un grosor que nos debería hacer reflexionar. Estamos acostumbrados a ver el empleo indefinido como trabajo. Hoy, de la población de los 16 millones de trabajadores, solamente el 49% tiene un contrato indefinido y el 51% lo tiene precario. Por tanto, estamos viendo una realidad súper importante. Es verdad
que hacía referencia antes, que había que fomentar el consumo, pero si estamos hablando de una devaluación salarial de manera permanente, si estamos hablando de en esa devaluación salarial que los salarios están igual que estaban en el año 90, ¿no? Y luego Carlos nos dirá, decir, el papel que está teniendo esto con el tema de la exclusión social y todo los temas, ¿no? Y una última referencia es que hablamos del paro general y me gustaría poner el acento también un poquito en quiénes la gente que se ve obligada a salir de las empresas con una edad avanzada y que va a tener una repercusión directa en su marco de prestación futura de pensión, pero sobre todo en los jóvenes, porque son los que están sufriendo las consecuencias, y yo creo que hay que darle nombre, y la consecuencia es de la crisis capitalista que realmente estamos viviendo. El capitalismo, cómo está comportándose de manera feroz con los jóvenes en el desempleo, en las precarias relaciones laborales, en los recortes a todos los niveles, la falta de formación, la inmigración que realmente tienen que tener la cantidad de jóvenes. Y luego hay otra realidad escondida que también tiene que empezar a florecer. Y la realidad escondida es, yo he dicho antes, la precariedad abusiva, pero la cantidad de trabajos que se realizan sin contratos, las horas extras que se están realizando sin remunerar, la flexibilidad que se está dando sin control alguno. Por tanto, yo creo que ya es hora de que realmente los gobernantes de verdad, desde el rigor y la seriedad, entiendan que el camino que han cogido de la austeridad, del déficit, dejando a las personas de lado, y con la reforma laboral impuesta, este no es el camino para que cambie el modelo productivo de este país. Carlos, tenemos que hablar, no podemos hablar todavía de esos brotes verdes o de ese crecimiento de la economía con estos datos. Yo haría dos consideraciones. Una, vamos a decir, un poquitín más optimista, y otra preocupante, ¿no? La un poco optimista es indudable que, a pesar del bajón de este mes, las magnitudes macroeconómicas, etcétera, como lo ha explicado muy bien Isabel, van a mejor en la macroeconomía, ¿no? Y evidentemente lo que sí es cierto es que hay otras expectativas económicas que los economistas suelen decir que es muy importante que haya esas expectativas que a lo mejor no tienen mucho asiento en la realidad, pero por ejemplo hemos visto como estas navidades pues el comercio estaba un poco más animado, etcétera, ¿no? Bien, esa es la parte, digamos, que yo creo que es buena, porque la gente necesita
pesar del bajón en esta situación, pues sí parece que el empleo, digo, en líneas generales, pues un poquito bien. Esa es la parte. Ahora, la otra parte es que desde luego no podemos cantar victoria, bueno, ni cantar ni por mucho tiempo, porque estamos en una sociedad muy fracturada y muy tocada por estos años de crisis que han sido un derrumbe total. Es decir, que, entonces, en lo que afecta al paro, y luego en estos tiempos preelectorales, pues vamos a escuchar todo tipo de cosas, ¿no? Es decir, el que le interese por un lado y el que no le interese por el otro y viceversa. Estos son capaces de vender mantas en la luna, ¿no? Sí, pero me refiero a todos, Benito. A lo mejor análisis racionales escucharemos pocos, pero el otro día, para asombro mío, leí una información donde el ministro de Economía, Luis de Guindos, decía: España no saldrá de la crisis hasta que el paro baje 10 o 12 puntos. Me quedé asombrado porque no es el lenguaje normal de los políticos, de los que gobiernan, ¿no? Y bueno, luego hay que leer un poco el texto y tal, pero bueno, por lo menos el titular era bien claro. Y yo creo que eso es muy claro. Es decir, primero que no podremos hablar de que estamos saliendo de la crisis hasta que eso baje por lo menos 10 o 12 puntos, que ojalá nos equivoquemos todos, pero tardará. Y segundo, no olvidar lo que dice Benito, es decir, hay mucho empleo precario, es decir, hay mucho trabajador pobre, hay mucho contrato, bueno, pues sobre todo gente joven y no tan joven que está con contratos muy precarios. Entonces, todo eso hay que combinarlo. Y ya digo, yo creo que la sociedad necesita que ver esas expectativas de esos datos macroeconómicos que aparentemente, quizá con lentitud, pero van hacia un poco mejor. Y por otra parte, la realidad evidentemente sigue siendo muy preocupante, en un número muy alto de personas y con un paro que es evidentemente muy duro pero que habrá que luchar para ir superando, ¿no? Para bajar esas cifras hay que crear empleo de forma más rápida. Estamos viendo que se crea el empleo de forma muy lenta. ¿Qué políticas habría que poner sobre la mesa para fomentar esa creación de empleo? Bueno, al alcance de los dirigentes políticos hay muchas herramientas que podrían ayudar a la creación de empleo y probablemente a la duración de empleo con mayor estabilidad, ¿no? Pero esas decisiones que puedan tomar va a tener una repercusión inmediata en la parte recaudatoria, que en este momento es importante porque el gobierno está empeñado y comprometido en ajustar el déficit y en ajustar sus cuentas lo máximo posible. Por lo tanto, hay una pequeña contradicción y no hay valentía, no
es probablemente el mejor momento, ¿no? Tendremos que esperar a que pasen las elecciones para ver qué nos depara el nuevo escenario político y si realmente hay un poco más de valentía para tomar determinado tipo de decisiones que aceleren el ritmo de la economía, que realmente insuflen esa fuerza dinámica que la economía necesita para empezar a funcionar, ¿no? Por supuesto, más inversión pública y algunas medidas que probablemente pudieran ayudar, ¿no? Reducciones a las cuotas de la seguridad social, en fin, algunas cuantas cosas están en su mano poder hacer para que esta situación se remedie, pero claro, son decisiones muy complicadas y que tienen una repercusión política inmediata porque afectan efectivamente a muchos otros condicionantes, ¿no? Yo lo que sí creo es que la situación del desempleo en este país, fijaros que con un crecimiento del 2,5%, la reducción prevista a la que nosotros preveemos el desempleo para este año 2015 no va a ser muy importante, decía el ministro de Indos, y estamos todos de acuerdo que hasta que las tasas de paro no queden en 5, el 6, el 8%, realmente este país no va a poder empezar a decir que hemos recuperado el ritmo. ¿Cuándo sería? Bueno, pues este ritmo va a ser muy lento, ¿eh? Fíjate que si la previsión que nosotros tenemos es para el año que viene, con suerte y si no hay grandes tropiezos por el camino, el paro en Aragón podría estar rondando el 15,5%, el 16%. Fíjate, nos quedan todavía 10 puntos por rebajar en Aragón, y además Aragón siempre está un poquito mejor, un poquito más ajustado que el resto de las comunidades autónomas en temas de paro, ¿no? Precisamente estamos más ajustados porque tenemos una cierta especialización en el sector industrial, aunque nuestra economía también está muy terciarizada, pero no dependemos tanto del turismo, de otras actividades del sector terciario que son mucho más estacionales y mucho más precarias en el empleo, ¿no? El sector industrial se ha demostrado que ha sido capaz de consolidar y de mantener situaciones de empleo mucho mejores que el sector servicios. Sí, lo que pasa es que la respuesta, la moderadora nos decía qué políticas se pueden hacer para generar empleo, ¿no? Yo creo que hay una necesidad de abrir un debate en la sociedad de cómo repartir el trabajo. Y digo repartir el trabajo porque no estoy hablando del empleo, porque para el dirigente de turno político en estos momentos, hablar de empleo es de hablar de desempleado es simplemente emplear a lo mejor media hora de trabajo o una hora de trabajo al día. Por lo tanto, habrá que definir muy claramente lo que es el trabajo real que mantenga el sustento que vamos a tener para tirar adelante. La segunda reflexión, yo soy defensor de que alguien tiene que tirar de esto y
estaba afectando la sanidad y decíamos que habían sido expulsados miles de trabajadores de la sanidad, vemos que en el ámbito local han sido expulsados cientos de personas también como funcionarios. Y la última reflexión que voy a hacer es cómo crear empleo es importante, pero cómo no destruirlo es igual de importante. Sí, pero fíjate, no destruir el empleo es igual de importante, y lo fácil que se lo han puesto para muchos ese despido que por una causa técnica, organizativa o de producción es fácil, ¿no? O simplemente con el marco de la previsión que marca la reforma, ya cualquier empresa puede llevar a cabo el tema y despedir al trabajador con una indemnización de 20 días por año, lleves la vida laboral que lleves encima de la mesa. Eso sí que realmente sería un elemento que el gobernante de turno tendría que hacer autocrítica y rectificar, porque siguen empeñados en que la reforma es... Yo creo, Benito, que eso va a ser muy complicado volver a situaciones anteriores. Yo creo que primero estoy en total desacuerdo en relación a lo que me ha parecido entender, no sé si es lo que querías decir, que el empleo pasa por no destruir primero. Bueno, por no destruir, en eso por supuesto estaría bien, ¿no? Poder apostar y apostillar y asegurar el empleo que tenemos para no destruirlo, pero eso va a depender de muchas circunstancias. Pero bueno, a lo que me refería es que yo no creo que la creación de empleo dependa de la administración pública o del sector público fundamentalmente. Tiene que ser quien empuje. No, yo creo que la mayor creación de empleo en este país tiene que venir de la mano del sector privado y tiene que venir de la mano de una mayor competitividad, de la incorporación de tecnología, de innovación, de la exportación y de probablemente una estrategia como país en la que efectivamente los sectores productivos para la realidad para el cierre del tema. Un poco en la línea de lo que decís, yo creo evidentemente las políticas públicas son fundamentales, es decir, las políticas económicas que realmente, por ejemplo, en cosas muy concretas, es decir, porque me tocó vivir de cerca la creación de una empresa de inserción social para gente en situación precaria. Bueno, yo no he visto cosa más complicada en mi vida, os lo digo de verdad. Es decir, que para constituir una empresa humildísima, pero con potencialidades, es complicadísimo. Bueno, entonces yo estoy convencido que donde se ha mantenido el trabajo, como tú decías, el empleo, han sido empresas
empresas que y eso son empresas, son empresarios y son gente. Las políticas lo que han de crear es el marco para que se creen puestos de trabajo, es decir, para que se creen puestos de trabajo, se genere empleo y claro, naturalmente las políticas económicas, el gobierno de un país es fundamental, eso es indudable. ¿Se os parece, Benito? Es necesario que haya Con este un camino hacia investigación, desarrollo, innovación como elemento fundamental. Luego lo tocaremos después. Pero curioso, pero si es que la gente dedicada a la investigación, al desarrollo, a la innovación, está criticando la política de recortes que se están ejecutando para que tengamos esos profesionales que, como tú bien decías, al final son palabras con una carga de profundidad en boca de gobernantes nulas. Eficacia, productividad. Vamos a hablar, si os parece, de dónde salen precisamente esa gente que hace investigación, que se dedica a la innovación, a la universidad, de ese decreto del gobierno sobre la flexibilidad de los grados que podrían pasar de 4 a 3 años y las reacciones que ha ocasionado, entre ellas las de los rectores que han dicho que por ahora no lo van a aplicar, van a hacer una moratoria, plantear una moratoria para que comience a aplicarse en 2017. ¿Qué os parece esta propuesta, este decreto, Carlos, del gobierno? Vamos a ver, yo como ciudadano, como padre de familia y como universitario, ¿no? Yo creo que este país ha soportado demasiadas reformas, es decir, y nada más tenemos que ir a la enseñanza primaria y secundaria. Es decir, es que yo tengo grabado un artículo cuando murió Villar Palasí, que como sabéis fue el ministro de Educación. En realidad, este que era un exministro socialista de Educación explicaba que la gran reforma educativa fue la ley Villar Palasí, que creó la EGB. Todas las reformas que han venido después, y hemos tenido en primaria y en secundaria un montón de leyes educativas, han sido matices y cosas que han trastocado. Es decir, no se puede cambiar un sistema educativo continuamente, no se puede estar. Aquí se pasó por el plan Bolonia, vamos a hablar de la universidad, a carreras de 4 años. Bueno, parecía que venía impuesto por la... Bueno, resulta que las de 3 años y las de 5, muchas de ellas confluyeron o estaban confluyendo en carreras de 4 años con los másteres luego, porque las carreras de 4 años pues ya se ve que, bueno, por la situación del mercado y tal. Y ahora resulta que 3 años y era... Pero Carlos, estamos convergiendo al espacio europeo de enseñanza superior, es decir, nosotros
nosotros formamos parte de una comunidad superior, que es la Comunidad Europea, es la Unión Europea. La Unión Europea en Lisboa, me parece que fue, no sé exactamente, en una de sus reuniones, llegó a un acuerdo para intentar unificar los criterios de educación superior en todos los Estados miembros. Y estamos en el proceso de converger definitivamente hacia un modelo que sea común, que permita la libre circulación de estudiantes y de profesionales después entre todos los países de la Unión Europea, y eso exige y nos ha exigido en el ámbito educativo, en todos los ámbitos, pero sobre todo en el de enseñanza superior, realizar algunos cambios importantes, el plan Bolonia, una serie de cambios. Otra cosa es que el ritmo, los ajustes y la letra pequeña que acompaña los cambios estén acompasadas, tengan el consenso suficiente y sean las convenientes y las correctas. Carlos decía una cosa muy interesante. Decía, ha habido cantidad de reformas. Yo antes he computado las reformas que llevamos de la democracia. Es la séptima reforma que se lleva en la democracia, ¿no? Y además, desde el ámbito que nos debe caracterizar, cualquier reforma debe ir ligada, yo creo que sobre todo una reforma en el sistema educativo debería ir ligada a lo que debería ser un debate social y político. Totalmente de acuerdo. A todo lo que... Pero fíjate que es una reforma, una vez más, de este ministro, que se hace con la ausencia de la comunidad educativa. En este caso, la moderadora nos hablaba de los rectores de la universidad. Por tanto, podemos, no entrecomillamos, que es una reforma completamente partidista, sería lo correcto. Pero fíjate tú que es un ministro que yo creo que le caracterizan algunas cosas en su buen hacer. Este ministro, yo me he tomado nota de cuáles son sus grandes exabruptos, de cómo nos trata pues, a los normales, ¿no? Yo me considero entre ellos. Y decía el señor, yo soy como un toro cuando lo de Bolonia, cuando lo de la 11, soy como un toro. Y además, como un toro bravo, decía el cínico de él. Y además decía y añadía, y me crezco con el castigo. Pues la reforma que plantea, siguiendo... Escucha, no, pero la reforma que plantea, siguiendo el mismo símil de él, pues habría que decir que de verdad sí que está corneando a la universidad. Y ahora me voy a detener, porque lo de Bolonia, como decía Carlos, lleva una línea, y llevaba la línea en el marco europeo. Y ahora decimos, 3 años, qué curioso, 3 años, pero 2 de máster. Esto
¿qué te hace reflexionar? Nosotros que somos obreros, que tenemos un salario pequeñito, 3 años de carrera, luego 2 másteres, cada máster a 12.000 euros, 24.000 euros, porque si queremos que entren en la vida profesional, esos estudiantes han de hacer el máster para coger ese empuje para ir al mundo de la empresa. Y no todo el mundo tiene esos recursos económicos para hacer todo ello. Por lo tanto, yo diría, y es obvio, que menos mal que falta mucho tiempo para que se pueda llegar a implantar y por lo que realmente tiene, pero la protesta en este ámbito va a estar servida. Yo creo que el estudiante tiene que verlo como un riesgo de cara a su marco profesional futuro. Bueno, los estudiantes ya han convocado huelga para final de este mes y la Secretaría de Estado de Educación ha dicho que no está de acuerdo con esa moratoria. Y termino con una frase. ¿De verdad alguien piensa que esta medida va a permitir que miles y miles de hijos de trabajadores puedan llegar a la universidad? Mentira. Él sabe y el ministro lo sabe y es un dato comparado ya, y además no hay que defender lo que no es defendible. El recorte en las becas ha conllevado ya la expulsión de más de 50.000 universitarios fuera de las aulas de la universidad. Y decías antes, investigación, desarrollo, innovación, personas cabales. Lo he dicho antes, cientos de nuestros universitarios, de nuestros mejores preparados, han tenido que coger las maletas y se marchan. Y esa es la política partidista de alguien que realmente sentido del país. Yo quiero decir, estando de acuerdo con muchas de las cosas que dices, yo creo que la política educativa no es solo, no se puede analizar solo desde un gobierno que está ahora tal. Es un continuo. He dicho que era séptima. Sí, es un continuo. Pero es que fíjate, la reforma que yo te decía, la ley Villar-Palasí, es anterior a la democracia. Es decir, las cosas hay que ser justos con las cosas que son. Y la ley Villar-Palasí es la que realmente planteó una unidad de la educación con la educación general básica que estuvo 20 años vigente. Es decir, ¿qué quiero decir con eso? Que la educación es una continuidad. No sé si llegaremos al tercer tema de los pactos de Estado. No sé si llegaremos a los pactos de Estado luego, pero indudablemente yo, y ya lo adelanto, yo soy un ferviente partidario de los pactos de Estado. Es decir, una sociedad no puede estar continuamente, y los grandes países, Alemania, Francia, tal, tienen unos sistemas educativos como tiene
no piensa que mañana va a ganar el otro partido y va a poner todo patas arriba. La organización territorial, por ejemplo, hablo del caso de Francia, de Alemania, etcétera, ¿no? Son países donde no es por ser de izquierdas o derechas que hay más autonomía o hay menos autonomía. No, habrá matices, claro que los hay matices, pero dentro de una continuidad, y eso es lo que un país necesita. Y en la educación tiene que haber un pacto de Estado en primer lugar de los que gobiernan, es decir, de los grandes partidos llamados a gobernar y que han gobernado de hecho, y por supuesto también de la sociedad, pero no, y ya no hablo, es que quizá hemos desbordado el tema de si los 3 o los 4, y no me parece que eso es un debate concreto. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que aparte del debate no tendría que ser solamente, parece que han fragmentado el debate, ¿no? En estos últimos años el debate sobre la educación se ha fragmentado en diferentes ámbitos. Nosotros creemos que efectivamente el de la educación hay que hablar en su conjunto. España tiene un sector universitario muy desarrollado y sin embargo ha dejado un gran vacío en las enseñanzas profesionales intermedias, que aunque en los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo y algunas de las reformas que se hicieron pensando en reacomodar las estructuras formativas de la formación profesional, no han cumplido todavía las expectativas que el sector productivo tiene realmente, ¿no? Yo creo que hay un gran vacío allí y sobre todo en ese gran pacto de Estado en el que todas las fuerzas políticas y las fuerzas sociales deberían participar. Hay que definir unos objetivos como nación, ¿no? Es decir, nosotros qué queremos para nuestros jóvenes, para nuestras sociedades en los próximos 30 y 40 años, porque lo que queramos tenemos que empezar a diseñarlo en este momento. Y hay una realidad que es tremenda. Yo no sé si es consecuencia de estos 6 reformas educativas, pero tenemos una cantidad de abandono y de fracaso escolar que va a generar bolsas, y luego todo esto se relaciona con el empleo, bolsas de subempleo muy importantes. Y esto yo creo que sí es muy estratégico para nosotros. Por decir algo positivo, Carlos, para terminar, solo lo que ha comentado Isabel. Es verdad que si en estos años, en estos y un poco más, ha mejorado la formación profesional, después de haber bajado muchísimo en su momento, ¿no? Y yo sí creo que eso es cierto, es decir, los grados de formación profesional, etcétera, han mejorado mucho. Pero queda mucho por